Filipenses capítulo 1, hermanos, Filipenses capítulo 1. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra nueva serie de mensajes sobre Filipenses y vamos a estar viendo el día de hoy los primeros 11 versículos de este libro, Filipenses 1, del 1 al 11. Lo voy a leer yo, hermanos, y me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias por este tiempo. Padre Celestial, gracias te doy porque nos permites estudiar esta carta que tú inspiraste, Señor, por medio del apóstol. Y te rogamos, Señor, que tú nos enseñes mucho, que nos desafíes a través de esta hermosa carta que tú has dejado para nosotros, Señor, escrita hace mucho tiempo y tan relevante para nosotros hoy, porque tu palabra siempre es relevante, Señor. Gracias te damos por ello. Gracias porque no necesitamos agregarle cosas a tu palabra. Simplemente necesitamos escucharla predicada fielmente. Y eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos. Eso es lo que tenemos en nuestro corazón, Señor. Bendice esta nueva serie de mensajes para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Para entender esta carta de Filipenses, creo que vale la pena saber quiénes eran los filipenses y dónde estaba esta ciudad. En pantalla vamos a poner un pequeño mapa para que ustedes se sitúen más o menos en dónde estamos. Pueden ver por ahí Roma, pueden ver lo que sería Macedonia, y ahí está Filipos, que es una importante ciudad y a donde el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Y por ahí vemos también otras ciudades importantes: Tesalónica, que es la carta a los tesalonicenses, y Éfeso, que es la carta a los efesios. Vamos a dejar ese mapa por un tiempo y ahorita pasamos a la siguiente. No, solamente tengo esta y otra diapositiva, no crean que traigo muchas, pero solo era para ubicarlos un poco. El apóstol Pablo funda esta iglesia en el segundo viaje misionero, por ahí del 50 después de Cristo. Esta ciudad, Filipenses, había sido llamado así por un rey, el rey Felipe II de Macedonia, y la había nombrado de esa manera unos 350 años antes, bueno, más, casi 400 años antes de que el apóstol Pablo escribiera esta epístola. Y lo que hacía esta iglesia significativa es que era la primera iglesia europea o en el área de Grecia en el cual el apóstol Pablo fundó. O sea, es la primera iglesia europea. Y en el libro de los Hechos se nos narra cómo fueron los inicios de esta iglesia.
Y cuando el apóstol Pablo llega ahí a Filipos, hay una mujer que se llamaba Lidia, que era una vendedora de púrpura, y el Señor habla al corazón, abre los ojos de Lidia, y ella es convertida y se convierte a el Señor. Y eso pasa en Hechos 16, del 14 al 15, se habla de Lidia. Después, justo después, hay una joven esclava endemoniada que empieza a gritar mientras van pasando los misioneros, y el apóstol Pablo saca el demonio de esta joven esclava, y las personas que eran dueñas de esta mujer se enojan mucho y terminan acusando a Pablo y compañía y los mandan a la cárcel. Y todo esto es ilegal porque el apóstol Pablo es ciudadano romano y lo mandan a la cárcel sin ningún tipo de juicio. Y estando ahí en la cárcel sucede un gran terremoto y se abren las puertas de la cárcel, y entonces el carcelero toma la espada y está a punto de suicidarse porque sabe que los presos van a salir, y lo detiene el apóstol Pablo y Silas, porque ellos habían estado, dice las escrituras, que a medianoche habían estado cantando himnos a Dios. Ya habían estado preparando, pienso yo, el corazón de este carcelero. Y le dicen, no te quites la vida. Y entonces les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el Señor convierte a este hombre. Y así es como comienza la iglesia. O sea, comienza de una manera explosiva, ¿no? En la cárcel, terremoto, un soldado que se convierte, y así se funda esta iglesia en Filipos. Pablo en Hechos 20 visita esta iglesia de nuevo en su tercer viaje misionero, y finalmente el apóstol Pablo es encarcelado ahí en Roma, y es desde Roma que escribe esta carta. Vamos a la siguiente diapositiva. Y esta es una pequeña cronología de aproximadamente cómo sucede. Se los voy a decir porque está la letra un poco pequeña, pero también se los mandé a su WhatsApp, entonces después pueden revisarlo y lo pueden descargar incluso si quieren tenerlo. En el 46-47 Pablo realiza el primer viaje misionero. Pablo visita Filipos en su segundo viaje misionero, por ahí del 50. Luego Pablo viaja a través de Filipos en su tercer viaje misionero, por ahí del 56, las fechas son aproximadas. Pablo es arrestado en Jerusalén por ahí del 57. Luego Pablo viaja a Roma en el 60, es encarcelado, y Pablo escribe Filipenses del 55 al 62. Hay un poco ahí de espacio, ¿verdad? Porque en las escrituras no nos dice, y esto sucedió en tal año. Entonces las fechas son aproximadas. ¿Y por qué escribe el apóstol Pablo esta carta? Bueno, una de las razones era porque había recibido una ofrenda generosa de parte de los filipenses, y lo vamos a ver después en la serie. Y el apóstol Pablo quiere dar gracias por lo que los filipenses le habían enviado. Y esta epístola ha sido llamado la epístola del gozo, porque varias veces menciona esta palabra durante la carta: gozo, alegría, o palabras que están relacionadas con el gozo, y se exhorta a los creyentes a demostrar madurez y gozo en la vida cristiana. Si tuviera que resumir el tema de toda la carta, o sea, ¿de qué se trata toda la carta? Una frase sería esta: es un ejemplo gozoso de madurez cristiana. Es un ejemplo gozoso de madurez cristiana. Y en estos primeros 11 versículos Pablo se presenta como un siervo de Jesús. Y esta verdad es el ancla del resto de la epístola. Pablo se presenta como: soy siervo de Jesús. La razón de su gozo, la razón de su acción de gracias, la razón de sus oraciones es porque él es un servidor de Jesús y de su evangelio. Y vamos a ver tres verdades que nos enseña Pablo en este pasaje. Y si quieres, Brandon, podemos regresar a la primera diapositiva, a esa. Muy bien. Entonces vamos a ver tres verdades sobre
que Pablo nos enseña en estos primeros 11 versículos. Y el primer punto es: reconócete siervo. Reconócete siervo. En el primer versículo, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo junto con Timoteo, y Timoteo era conocido por la iglesia de Filipos, y vamos a ver en el capítulo 2 después que Pablo tiene la intención de enviar a Timoteo a la iglesia de Filipos. Pero aunque comienza Pablo y Timoteo, el que escribe la epístola es Pablo, pero está poniéndose junto con Timoteo como su colaborador. ¿Y cómo sabemos que es Pablo el que la escribe? Mientras vayamos leyendo, vamos a ver que es Pablo, porque Pablo se refiere a Timoteo en otros capítulos diciendo: y les voy a enviar a Timoteo, como ustedes saben, y les voy a enviar a Epafrodito, y hace muchos comentarios que son de Pablo, pero se presenta junto con Timoteo, que es su compañero de milicia, y se presentan ambos como siervos de Jesucristo. Muchas veces el apóstol Pablo se presenta como apóstol, pero aquí se presenta como siervo porque en la iglesia de Filipos no les está escribiendo porque haya muchos problemas en la iglesia. Él no está tratando de defender su apostolado. Ellos saben que él es el apóstol Pablo, pero comienza diciendo: yo soy un siervo de Jesús y escribo como siervo de Jesús. La palabra siervo es la palabra griega doulos, que también se puede traducir como esclavo. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en la palabra esclavo, muchas veces no se va a venir a nuestra mente lo mismo que vendría a la mente de Pablo cuando usó la palabra doulos. Porque cuando nosotros pensamos en esclavo o esclavitud, estamos pensando en la esclavitud del siglo XIX, que era una esclavitud basada en etnia, basada en raza, basada en color de piel. Pero Pablo tendría por lo menos dos cosas que informarían esta palabra. Lo primero es cómo esta palabra se usa en el Antiguo Testamento, la palabra siervo. Y Moisés es llamado siervo de Dios en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, recuerden que Moisés es muy importante para el pueblo. ¿Y qué es Moisés? ¿Cómo se presenta Moisés? Dice: Moisés, siervo de Jehová. Moisés, siervo de Jehová. Él es el siervo del Señor y él es el mensajero del Señor. Dios escogió a Moisés para llevar el mensaje al pueblo, para sacarlo de las tinieblas a la luz, para sacarlos de la esclavitud a la tierra prometida. Y el apóstol Pablo está hablando, siendo informado con todas las veces que se usa esta palabra en el Antiguo Testamento. Pero también el apóstol Pablo se ve informado, es decir, el uso de esta palabra viene también de la cultura del apóstol Pablo, que sería una cultura grecorromana. ¿Por qué le llamamos cultura grecorromana? Porque para cuando Pablo está vivo, el imperio que domina es el romano, pero el imperio que había dominado antes del romano era el griego. Y cuando los romanos llegan y tienen poder, los romanos no cambian mucho de la cultura griega, la mezclan con la suya, ¿ok? Y es por eso que el mundo en el tiempo del apóstol Pablo habla griego, el griego koiné. ¿Por qué? Porque los griegos habían conquistado el mundo antes de los romanos. Y cuando los romanos conquistan el mundo, no imponen el latín. Dicen: está bien, vamos a quedarnos con el griego. Y el latín es el lenguaje de los eruditos, es el lenguaje de la política, es el lenguaje de los que viven en Roma, pero el griego es el lenguaje común. Bueno, en el tiempo del apóstol Pablo, la esclavitud no era tanto basado en raza o en etnicidad, sino había una multitud de factores. Algunos esclavos tenían esclavos, es decir, tenían permitido que los esclavos tuvieran esclavos. Y algunos eran doctores, algunos eran maestros, tutores, administradores. Era un poco diferente. Ahora, eso no quiere decir que no hubieran abusos con el sistema de esclavitud en la cultura grecorromana. Sí había también abusos. Y por eso Pablo, de manera increíble y radical para su tiempo, dice que tanto el esclavo como el amo son uno en Cristo y son libres en Cristo. 1 Corintios 7, Gálatas 3 dice: tanto el esclavo como el que no es esclavo son uno en Jesús. Fíjense, se los voy a leer yo.
1 Corintios 7:21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, Pablo estaba diciendo cosas que no eran necesariamente comunes en ese tiempo. Está diciendo, no importa si eres esclavo o libre, eres uno en Jesucristo. Y recuerdan que el apóstol Pablo escribió una epístola a favor de Onésimo, que era un esclavo. Y escribe diciendo al que era el que había sido el dueño de Onésimo, le dice, lo que él te deba, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Y recíbelo como un hermano. Entonces, el apóstol Pablo, debemos de saber que cuando está usando esta palabra, hay muchas cosas que están en la mente del apóstol Pablo. Pero la realidad es que él se está refiriéndose a sí mismo como un esclavo, como un siervo, porque entiende que ha sido llamado por Dios y que Dios es su amo, Dios es su dueño. Y en la mente del apóstol Pablo, y así debe de ser en la mente de nosotros, hermanos, o eres siervo de Satanás y del mundo, o eres siervo de Dios. No hay punto neutro. Si no eres siervo de Dios, eres siervo del mundo y de Satanás. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esta carta, hermanos, está dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y ya hemos hablado de esto anteriormente. Los santos se refiere a aquellos que han sido santificados por Jesús. Es decir, los creyentes, no está diciendo a los santos, o sea, a los meros de Filipos. Con ellos sí, ellos son los santos. No, los santos son los hermanos. Y luego Pablo menciona dos oficios en la iglesia, los obispos y los diáconos. Y esto debe llamarnos la atención, pues indica que la iglesia primitiva ya estaba organizada. Esta es una iglesia muy temprana, o sea, se funda en el año 50 y Pablo les está escribiendo por ahí del año 60 y está hablando de los obispos y los diáconos. Los obispos son los pastores. En el Nuevo Testamento la palabra pastor, obispo y anciano son intercambiables. Para aquellos que recientemente han pasado por la clase de membresía, recordarán que en una de las predicaciones ahondamos más en esto, en por qué pastor, obispo y anciano son palabras que se refieren al mismo oficio del pastor. Y por ejemplo, los requisitos para los obispos son los requisitos para los pastores que da el apóstol Pablo. Jesús es llamado el pastor y obispo de vuestras almas. El obispado jerárquico, en donde el obispo era encargado de varias iglesias, el obispado jerárquico se desarrolló después en la iglesia medieval, en lo que se convirtió tanto en la iglesia católica romana como en la iglesia ortodoxa. Y los diáconos de los que está hablando aquí eran los servidores en la iglesia. La palabra diácono significa servidor, asistente, ayudante. Y los diáconos se encargaban de los ministerios, por así decirlo, manuales en la iglesia. Ministerios de misericordia, un poco de cuestiones de organización. A veces asistían a los pastores en algún tipo de viaje. Por lo menos eso es lo que vemos en la iglesia primitiva. Y eso le daba la oportunidad a los pastores de centrarse en la predicación de la palabra, en el estudio de la palabra, en la oración y en también la ministración espiritual a los creyentes. Entonces Dios, en su sabiduría, levanta estos dos oficios para que la iglesia funcione como Él quiere. Versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz es la salutación más habitual de las cartas de Pablo, la encontramos en 10 de sus epístolas. Y Pablo especifica que la gracia y la paz no vienen naturalmente, no es un decir nada más, provienen sobrenaturalmente de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Y hermanos, la gracia es el don inmerecido de Dios. En el Nuevo Testamento sobre todo, la gracia puede ser una referencia al don de la salvación, la gracia de Dios. Y también en algunos casos la gracia se refiere a una fuerza que es sobrenatural que Dios da por su gracia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando digo,
necesito de la gracia de Dios para hacer esto. No estoy diciendo necesito de más salvación. Estoy diciendo necesito de la gracia de Dios, de la fuerza de Dios que es inmerecida, yo no la merezco. Entonces Dios nos da de su gracia, de fuerza inmerecida. Y la paz de Dios es esa paz sobrenatural que viene para aquellos que han creído en Jesucristo. Y hermanos, si Pablo se llama dulos de Jesús, siervo de Jesús, ¿será que esto es solo para él? Porque el primer punto es que debemos de reconocernos como siervos. Y a lo mejor alguien pudiera decir o incluso objetar, sí, eso es Pablo. Yo no necesito ser siervo de Jesucristo, yo estoy así bien. Vamos a Mateo 20, por favor, Mateo 20 del 25 al 27. Mateo 20 del 25 al 27. Porque esta es otra cosa que Pablo tiene en mente cuando se llama siervo. Mateo 20, 25 al 27. ¿Y cómo sabemos que Pablo tenía esto en mente? Porque Pablo estaba saturado de la palabra. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro dulos, será vuestro siervo. Hermanos, ser un siervo de Jesús es un privilegio de todo cristiano. Y creo que nosotros como creyentes pudiéramos decir: mi nombre es fulanito de tal, siervo de Jesús. Soy un siervo de Jesús. Eso debe de dominar mi vida. Y esto domina la vida de Pablo. Y todo lo que va a decir en esta carta está informado por una verdad de que él sabe que él ha sido llamado al ministerio del Evangelio y que él le debe todo a Dios. Y esto nos lleva a un segundo punto que nos va a enseñar el apóstol Pablo. Punto número 2, sé agradecido. Sé agradecido. Esta es una segunda cosa que Pablo nos está enseñando en estos primeros versos. Versículo 3 y versículo 4, estamos en Filipenses 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Entonces Pablo comienza con un enfoque en dar gracias. Les recuerda a los hermanos que cada vez que se acuerda de ellos, da gracias. Imagínate qué hermoso, ¿no? Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias. Qué triste que el apóstol Pablo dijera: siempre que me acuerdo de ustedes, me duele la cabeza, ¿verdad? Porque había algunas iglesias que tenían tantos problemas, pero aquí con los filipenses, Pablo está gozoso, está agradecido, les quiere enviar a Timoteo. Dice: siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias. Y cuando ora por ellos, ¿cómo lo hace? Rogando con gozo. Así que esta acción de gracias viene acompañada por una oración gozosa. Es por eso que esta es la epístola del gozo. ¿Dónde está Pablo, hermanos? Está en la cárcel. Y sin embargo está rebosando con gozo por los hermanos filipenses. Inmediatamente esto debe de desafiarnos. Ninguno de nosotros ha estado, por lo menos que yo sepa, en la cárcel todavía por el Evangelio de Jesús. Y digo todavía porque no sé en los próximos años cómo vaya a ser, pero por lo menos hasta el día de hoy, ninguno de nosotros en esta iglesia local que yo sepa ha estado en la cárcel por proclamar el Evangelio. Pero cuando Pablo había estado encarcelado en Filipos junto con Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían, dicen Hechos 16. De hecho, Hechos 16, 25 fue uno de los primeros sermones que prediqué cuando estaba en la preparatoria, porque me acuerdo que esta frase de que a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos los oían, me cautivó. No lo puedes creer que estaban haciendo eso. ¡Qué testimonio! Pablo no ha perdido ese gozo por el Evangelio. Había estado cantando en Hechos 16 cuando fue encarcelado en Filipos y ahora está encarcelado en Roma
Y les garantizo que está cantando también. Y está orando con gozo por los filipenses. Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Lo que Pablo está rogando con gozo es que continúen en una verdadera comunión en el Evangelio, como lo habían hecho desde que la iglesia había sido fundada. Y tener comunión en el Evangelio, hermanos, en el contexto de esta carta específica, significa trabajar juntos por el Evangelio. O sea, esa comunión es, ustedes filipenses, estamos trabajando juntos, tenemos comunión en el Evangelio, ustedes son parte, ustedes están conmigo. Los filipenses le habían enviado una generosa ofrenda a Pablo. Y Pablo les va a dar las gracias por eso en los próximos capítulos, lo veremos cuando lleguemos ahí. Pero los filipenses habían apoyado mucho al apóstol Pablo y le había ayudado en su tiempo de mayor necesidad. Y esto a mí me exhorta, esto a mí me desafía. Porque hermanos, cuando nosotros ofrendamos a la iglesia, como las Escrituras lo dicen, estamos teniendo comunión en el Evangelio. Y voy a aprovechar para mencionarlo porque no lo había hecho antes, pero de las ofrendas que damos aquí en Vida Nueva Apodaca, estamos mandando para las misiones de Vida Nueva. Estamos ayudando a hermanos a que vayan a los lugares al que el Señor los ha mandado. Y para mí es un gran gozo eso. Y es un gran gozo, también debe ser un gran gozo para ustedes. Que sepan que de una manera, a través de lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros, de alguna manera estamos ayudando para que los hermanos vayan a aquellos que el Señor los ha llamado a las misiones. Y mi deseo en el Señor es que no solamente apoyemos las misiones mexicanas, que es lo que estamos haciendo ahorita, pero que algún día estemos apoyando misiones internacionales, en otras partes del mundo también. ¿Qué impide que nosotros como iglesia, para la gloria del Señor, podamos ser partícipes en el Evangelio con una persona, con una pareja, con una familia en Sudamérica, en Europa, en Asia, en África, en China? No hay nada que lo impida. Es más, debemos de orar por ello. Que el Señor levante de entre nosotros aquellos que escuchen el llamado y vayan. Y nosotros, eso no nos exime a nosotros de también compartir el Evangelio en el lugar en donde Dios nos ha llamado. Entonces, Pablo continúa su acción de gracias con una persuasión confiada. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y me encanta la seguridad que tiene el apóstol Pablo. Él está persuadido, él está seguro. ¿Y de qué está seguro Pablo? De que la buena obra comenzada en los filipenses iba a ser perfeccionada hasta el día de Jesús. Y hermanos, cuando hablamos de la buena obra, está relacionada la buena obra con la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Y la buena noticia del Evangelio, Pablo dice, yo soy siervo de Jesús, yo soy siervo de Dios, yo soy ministro del Evangelio. Y de esa buena noticia del Evangelio, Dios ha hecho una buena obra en ustedes. Por medio del Evangelio había comenzado en su vida la buena obra de la santificación. ¿Cómo los llamó en el versículo 1? A todos los santos. Esa es una buena obra que Dios está haciendo en nosotros. Ese proceso de la buena obra llegaría a ser completada en el día de Jesús. Y el día de Jesucristo se refiere a la segunda venida. De hecho, esta frase se usa varias veces en el Nuevo Testamento cuando se habla de el día de Jesucristo, el día de Cristo, aquel día. Y se hace con referencia a la manifestación gloriosa de Jesucristo. Cuando Jesucristo en su segunda venida se manifieste
y quedará completada la obra que Él ha comenzado en nosotros. ¿Por qué? Porque en la segunda venida del Señor Jesucristo, todo creyente recibirá un cuerpo nuevo, seremos glorificados y se completará eso que Dios ha comenzado en nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo le decía a los filipenses en el día del Señor Jesucristo, y el día de Jesucristo se acerca. Y hermanos, incluso si la segunda venida del Señor Jesucristo estuviera a 100 años, a 200 años, incluso si estuviera a 1000 años, que no creo que vaya a tardar tanto, pero los tiempos son del Señor, y siempre trato de ser muy cuidadoso con eso. Los tiempos son del Señor, Él sabe. Pero independientemente de cuándo sea la segunda venida, tú y yo lo vamos a ver pronto. Porque la vida es neblina. La vida es como el vapor que sale de nuestra boca un día frío. La vida es como una flor que nace y se marchita y muere. Nuestra vida es corta. Pronto veremos a nuestro Salvador. Así que preparémonos. En esta acción de gracias, Pablo comenzó con una oración gozosa, después con una persuasión confiada, y ahora en estos próximos 2 versículos vemos un sentimiento justo. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo dice que era justo, es correcto sentirse así sobre los filipenses. Él se siente gozoso y él se siente confiado. Y dice, es justo que me sienta así. Es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque dice el apóstol Pablo, porque los llevo en mi corazón. Ustedes están en mi corazón siempre. Y dice, no solamente están en mi corazón, dice, en mis prisiones. Porque el apóstol Pablo dice, ustedes han sido participantes conmigo. Ustedes me han bendecido aún en mis prisiones. Los tengo en mi corazón. Es como si estuvieran conmigo en mis prisiones. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Habían tenido comunión en el Evangelio con Él, los llevaba en la defensa y la confirmación del Evangelio. Y es por eso que los filipenses eran partícipes de la gracia de Jesús. Y continúa en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esta frase es muy interesante porque literalmente dice, los amo a todos ustedes con las entrañas de Jesucristo. Y aquí en la Reina Valera lo pone con el entrañable amor de Jesucristo. Pero eso es una frase interesante que usa el apóstol Pablo porque sobre todo en la cultura de aquel tiempo, cuando hablabas de las entrañas, estás hablando de lo más profundo que hay en una persona. Y dice, los amo a ustedes con las entrañas de Jesucristo. Es decir, era un amor que proviene de Jesús, de lo más profundo de su ser. Hermanos, sea agradecido. No sé si vieron hace quizá un par de años, hubo un video viral sobre un niño pequeñito, no sé cuántos años tendría, pero chiquito, en donde le quieren hacer una broma y le dan un regalo y lo están grabando. Y entonces él abre la bolsa esa y saca un plátano. Y yo creo que todo el mundo se esperaba que el niño iba a llorar. ¿Y qué hace el niño? Se pone bien feliz, ¿verdad? Y abraza el plátano y empieza a darle las gracias a las personas que están ahí. Luego lo abre con confianza, le da una mordida, tiene una sonrisota. Y el video creo que se hizo viral porque nadie se esperaba eso. O sea, todo el mundo estaba esperando el berrinche y en lugar de eso estaba agradecido. ¿Por qué nos sorprende el agradecimiento? Porque muchas veces, lamentablemente, hermanos, a lo que estamos acostumbrados es al berrinche, al ser mal agradecidos. Y Pablo ha estado en múltiples cárceles.
recuerdo haber escuchado por ahí, le escuché esta frase al pastor Miguel Núñez, pero no sé si él la escuchó de otro lugar, pero decía algo así, que cuando Pablo llegaba a una ciudad no preguntaba cómo están aquí los hoteles, preguntaba cómo están aquí las cárceles, porque siempre terminaba ahí. Entonces, él ha estado en múltiples cárceles, está escribiendo esta carta desde la prisión y está reventando de alegría. O sea, ¿qué visión tiene Pablo? Él tiene su vista puesta en las cosas de Dios. No hay otra cosa que explique esto. Hermanos, no minimizamos de ninguna manera nuestras dificultades. Ese no es el punto de lo que estoy diciendo. Pero Dios ha hecho tanto por nosotros que deberíamos estar reventando de gozo por las grandes bendiciones que Él nos ha dado. Y eso nos lleva a una tercera lección que Pablo nos da en estos versículos. Y el punto número 3 es: ora por tus hermanos. Ora por tus hermanos. Versículo 9 y versículo 10, voy a leer el 9 y 10, parte A, la primera parte. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Ahora vemos la petición de oración de Pablo, quien pide por dos cosas: que su amor abunde, y también pide que sean sinceros e irreprensibles. El amor al que se refiere Pablo es el amor que es producto de Jesús, es el amor cristiano, es el amor agape, que es la palabra que se usa. Este amor debería abundar, y Pablo es enfático: no solo abundar más, tampoco abundar más y más, sino aún más y más. Y de hecho en el idioma original está así, como la Reina Valera lo representa muy bien: aún más y más. Entonces, ¿abundar en qué, Pablo? ¿En qué debemos de abundar aún más y más? En ciencia. Bueno, esa es la palabra epignosis. Epignosis hace referencia, no está hablando de ciencia como nosotros pensamos en ciencia. Nosotros pensamos ciencia, pensamos en biología, pensamos en cosas así, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, cuando está hablando de la palabra ciencia, se refiere a un conocimiento definitivo y completo. O sea, él dice: yo quiero que ustedes abunden en un conocimiento real de Dios, de su evangelio. Dice: en ciencia y en todo conocimiento. Esta palabra, la palabra conocimiento, tiene que ver con discernimiento. De hecho, algunas versiones así la traducen: en todo discernimiento, la capacidad de entender las cosas. Y esto es interesante: el amor cristiano no es vaciarnos de conocimiento, sino abundar en conocimiento y discernimiento. Porque muchas religiones dicen: si tú quieres encontrar la paz, vacía tu mente, ¿verdad? No, es que vacía tu mente, y el cristianismo es: llena tu mente. Llena tu mente del conocimiento de Dios, conócelo, ten discernimiento. No es vacía tu mente, es llénala de Dios, llénala de discernimiento, llénala de conocimiento profundo y real. Conoce a Dios, conoce a Jesús, conoce el Espíritu, conoce el Evangelio, conoce la fe. Es por eso que estudiamos las Escrituras, para abundar en conocimiento y discernimiento. Por eso vamos a la palabra de Dios. Cuando nuestro amor abunda en conocimiento y discernimiento, vamos a poder aprobar lo que es mejor. Y aprobar lo mejor es tomar decisiones correctas en la vida cristiana a la luz de nuestro conocimiento de Dios y del Evangelio. Por eso está diciendo el apóstol Pablo: quiero que abunden en conocimiento real. Este conocimiento real no es genérico, lo está apuntando hacia Dios. Conozcan a Dios y a su Evangelio, tengan discernimiento, y entonces tomarán buenas decisiones. Hermano Manuel, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere para mi vida? Abunda en amor, en todo conocimiento y en discernimiento. ¿Debo de ir a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo sé cuál camino tomar? Abunda en conocimiento y en discernimiento de Dios. Esa es la clave. Y entonces Pablo pide que el amor de los filipenses abunde
Segundo, Pablo pide que sean sinceros e irreprensibles, dice el versículo 10b, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra sincero que se usa aquí viene de un compuesto de palabras que significa ponerlo algo en el sol, como para que se vea bien. O sea, ponle el sol. ¿Les ha pasado eso que estás en un lugar un poco oscuro y no puedes verlo, e incluso con la luz del celular como que no, lo sacas al sol y lo ves perfectamente bien? O sea, la luz del sol te hace ver las cosas bien. Entonces, dice, ser sincero tiene que ver con eso, tiene que ver con que la gente te pueda ver bien, que no tengas algo ahí escondido. De hecho, la palabra irreprensible quiere decir sin tacha. Quiero que sean sinceros, quiero que sean irreprensibles, sin tacha. Entonces Pablo está orando para que los filipenses, cuando venga el Señor Jesucristo, puedan ser encontrados completamente intachables. Y esta es la segunda vez que el apóstol Pablo menciona el día de Cristo. Lo mencionó en el versículo 6, como el día de Jesucristo. Ahora versículo 10b, día de Cristo. Hermanos, debemos vivir nuestra vida de manera intachable, sabiendo que el día de Cristo se acerca. Cristo viene. Cristo viene. Hermanos, viene pronto. Y les digo lo mismo. O sea, incluso si la segunda venida, si la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo fuera en 100 años más, o en 200, nosotros estaremos pronto delante de Él. Entonces debemos de vivir así. Decía Lutero, vivir coram Deo, delante de la presencia de Dios. Versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando Jesús venga, ¿cómo debe encontrarnos? Llenos de frutos de justicia. Aquí la palabra justicia muy probablemente se refiere a una vida que se vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Estos frutos de justicia son los resultados de una persona que es sincera e irreprensible. Estos frutos de justicia son resultados de un creyente que está viviendo para la gloria del Señor, que tiene el mismo deseo del apóstol Pablo. Por lo tanto, una vida así debe producir fruto. La justicia es como si fuera el árbol. ¿Y qué debe de producir ese árbol de justicia de nuestra vida? Debe de producir múltiples frutos, no un fruto, no dos, porque dice frutos, nada más dos, pero la palabra frutos que se usa aquí se puede referir a una cosecha. O sea, son muchos frutos. Y estos frutos son la vida piadosa. Son el fruto del Espíritu, es el resultado de tu vida entregada a Cristo, lleno de frutos de justicia. Hermanos, que cuando estemos delante del Señor, no digamos, sí, tengo aquí un fruto. No, Señor, venimos llenos de frutos de justicia. Pero antes de que digamos, yo los hice, son mis frutos, yo me merezco la gloria. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Son por medio de Jesús. Por medio de Cristo, por la gracia de Cristo, como dicen las Escrituras, que Él ha preparado de antemano buenas obras para que andemos en ellas. ¿Y cuál es el propósito de estar llenos de frutos de justicia? ¿Cuál es el propósito de que nuestra vida produzca frutos? Glorificar y alabar a Dios. Todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Hace tiempo leí un libro sobre la oración que hablaba de 4 elementos esenciales de la oración: adoración, confesión, petición y acción de gracias. Adoración, confesión, petición y acción de gracias. Y esto nos ayuda a poner en perspectiva nuestras peticiones, porque muchas veces cuando oramos lo primero que hacemos es estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y no que necesariamente esté mal pedir al Señor, porque Él mismo nos dice que traigamos nuestras peticiones delante de Él.
Pero a veces nuestras peticiones se pueden enfocar mucho por lo material y descuidamos la parte espiritual. Y Pablo tenía peticiones espirituales que abundaran en amor, que estuvieran listos para la venida de Jesús. Así que, hermanos, tengamos peticiones espirituales para nosotros y para nuestros hermanos. Cuando ores por tus hermanos, ora cosas espirituales. Sí, ora por el trabajo, ora por la familia, pero ora para que abunden en frutos de justicia. Ora para que sean encontrados sinceros e irreprensibles en el día de Jesucristo. Ora por su perseverancia, ora por su fe, ora por su amor. Queremos pedir como Pablo, abundar en amor y ser sinceros e irreprensibles, sabiendo que la venida de Cristo se acerca. Y debemos de mantener esto que dijo Pablo, la venida de Cristo se acerca, hermanos. Pablo lo dice y la iglesia lo repite. La venida de Jesús está cerca. Seamos encontrados como Dios lo quiere. Así que, hermanos, como Pablo, no perdamos de vista que somos siervos de Jesucristo. Y esta verdad debe producir en nosotros un gozo increíble. Y este gozo debe de expresarse en agradecimiento y oración por nuestros hermanos en Cristo. Así que en medio de incluso las dificultades, hermanos, mantengamos el gozo del Evangelio, pongamos nuestra mira en las cosas celestiales y glorifiquemos a nuestro Padre. Vamos a orar.